Hola, ¿cómo están ustedes? Buenos días, bienvenidos a su programa La Voz de la Salud. Gracias por estar como siempre con nosotros todos los sábados a las 8 de la mañana por Canal 6 de Multimedios. Y ya lo sabe usted, este programa está orientado a la divulgación científica, sobre todo sanitaria, sobre todo con temas médicos. Invitamos a diferentes especialistas, ya sean de manera presencial o por vía de Zoom, en fin. Y en este caso tenemos un invitado muy particular sobre un tema que abarca un montón de pacientes, un montón de pacientes. Es prácticamente nuestra piedra en el zapato, junto con obesidad, junto con hipertensión arterial y junto con los pacientes diabéticos. De hecho, estos tres se interrelacionan, es decir, es difícil ver a un paciente con diabetes que no tenga hipertensión, que no tenga colesterol alto y que no tenga obesidad. Se van interrelacionando en el transcurso de la evolución de estos pacientes adultos, estamos hablando sobre todo, ¿no? Y algunos de ellos se complican. Hay complicaciones agudas y complicaciones crónicas. En este caso del paciente diabético hablamos de pacientes complicados de algo muy particular. Ya deje usted el estado de coma, ya deje usted la deshidratación, la infección o que el azúcar le subió mucho o alguna infección. Hay algo que ahora sí, literalmente es una piedra en el zapato de los pacientes diabéticos. Estamos hablando, y vamos a hablar durante los siguientes minutos con un experto, del pie diabético. Así es que por favor nos acompaña porque hemos invitado al doctor Adrián Pérez. Él está en la ciudad de Monterrey, es un experto en el manejo del pie diabético. ¿Y qué más que una persona que tiene mucha experiencia en el manejo de estos pacientes con úlceras, con llagas en sus pies y que, pues usted lo sabe, todos tienen ese temor de si se les va a cortar, entre comillas, o amputar su pie? Esa es la clave de estos pacientes que se han complicado con sus piecitos, que desarrollan una llaga, que si tienen gangrena, que si es o no gangrena, que si requiere o no amputación. De ello vamos a hablar durante los siguientes minutos y nos va a hacer el favor de guiarnos, de orientarnos sobre cómo se maneja el pie diabético hoy en día. Él es su doctor Adrián Pérez, es médico podiatra. Adrián, bienvenido, gracias a tu programa La Voz de la Salud. ¿Qué tal, doctor Oscar? Muy buenos días y muchísimas gracias por la invitación. Muy contento de estar aquí y poder compartir un poquito sobre este tema tan interesante, tan amplio. Oye, Adrián, tienes mucho tiempo ya trabajando sobre el pie diabético, que tú lo sabes, la gran mayoría de los médicos como que se alejan del pie diabético justamente porque no les gusta manejar, por lo tórpido que es el manejo de estos pacientes. Incluso en los pasillos, que tú me corriges, a nadie le gusta amputar a un paciente. Así es, exactamente. Y junto con esto hay muchas etiquetas alrededor de las personas que tienen este problema, esta complicación de la diabetes, que es el pie diabético. Se habla a veces hasta mal de estos pacientes y que para los médicos es difícil de tratar y es una situación con muchas complicaciones alrededor. Entonces es difícil de abordarse, ¿no? Y más difícil cuando uno lo atiende solo, porque el pie diabético es una situación que tenemos que atender en equipo necesariamente. Adrián, estamos hablando con el doctor Adrián Pérez de la ciudad de Monterrey. Él es médico cirujano podiatra. Podríamos empezar por ahí, Adrián. Yo me confundo a veces entre lo que es un médico de rehabilitación, un médico de podología y un podiatra y un cirujano. ¿En qué consiste esta segmentación del médico podiatra? Muy buena pregunta, muchas gracias. Pues bueno, es una rama de especialidad de medicina, es una especialidad que se puede hacer aquí mismo en Monterrey. Y bueno, pues solamente podemos o se puede uno graduar como podiatra siendo médico. Digamos que lo parecido a ella y psiquiatría es lo mismo que podología y podiatría. Uno es una rama de licenciatura
que es la licenciatura en podología, que también ha crecido mucho en los últimos años, y por parte de los médicos hacemos podiatría, que es una especialidad enfocada en las enfermedades de la extremidad inferior. Perfecto. Tengo entendido, y tú me corriges, que la amputación más frecuente en el mundo, no traumática, proviene de los pacientes diabéticos. ¿Es así? Es correcto, Doc. De hecho, más del 80-85% de las amputaciones que se realizan en el mundo son asociadas a la diabetes. Es un porcentaje mediano, bajo, las amputaciones que se hacen por algún accidente, ¿verdad? Algún problema de ese tipo. La mayor parte es por complicaciones de la diabetes, ya sea infecciosas o por problemas de circulación de sangre hacia los pies. ¿Cuáles serían las sospechas de que un paciente que tiene diabetes está cursando con este fenómeno del pie diabético? Pues bueno, primero que nada, es importante cualquier cambio que veamos en nuestros pies. Tenemos que tomar en cuenta que los pacientes o las personas que tienen diabetes ya de un cierto número de años y sin un buen control, van a tener alteraciones del sistema nervioso. Hablamos de los nervios, ¿verdad? No de sentirse uno nervioso, sino de los nervios. Y los nervios tienen varias funciones. Rápidamente, nada más para que demos un poquito de contexto, pues los nervios se encargan de la sensibilidad, de que si yo siento una piedrita o una astillita, los nervios me van a decir, pero también sienten la vibración del suelo, el balance que tenemos del suelo, eso en una parte. En otra parte, los nervios se encargan de mantener la forma del pie. El pie tiene una forma de un arco. Es muy interesante la arquitectura del pie como tal y además de que se mueve, ¿no? Entonces los nervios se encargan de mantener los músculos y todo en armonía para que el arco se mantenga. Conforme la diabetes va avanzando, los músculos se van debilitando y los deditos empiezan a deformarse un poquito y empezamos a ver alteraciones de los dedos. Y por último, el otro sistema que tienen los nervios es la regulación de la temperatura mediante sudoración o resequedad del pie, que también a veces puede alterarse. Ya sumando esos tres aspectos juntos, tenemos a una persona que no tiene buena sensibilidad. Decimos, por ejemplo, que una persona con diabetes cuando se ajusta los zapatos, se los ajusta demasiado porque hasta el momento en el que los siente ahora sí ajustados, cómodos, como cualquiera, ya es muy ajustado, ¿no? Entonces la sensibilidad, esta tendencia a las deformidades de los dedos y por último un pie que puede generar demasiada humedad o demasiado calor por estar seco. Lo que pienso yo en la primera consulta de los pacientes es, doctor, el internista, el endocrinólogo, el traumatólogo, incluso el angiólogo, es, doctor, tengo una ampolla o una ulcerita en la planta del pie. ¿Me debo preocupar si soy un paciente diabético? Buena pregunta, Doc. Sí, pues bueno, tomando en cuenta esto que acabamos de comentar, lo que generan estos cambios de no tener tan buena sensibilidad en los pies y poco a poco ir deformando el piecito, se van generando zonas de más presión dentro del calzado. Entonces tenemos que, por ejemplo, los dedos por la parte de arriba van a lastimarse a veces con el calzado o por un ladito o por la parte de la planta del pie también. Y empezamos a ver que los lugares donde tienen más presión o más fricción, la piel empieza a generar o a trabajar un poco más rápido y genera un callo. El callo es un intento de la piel para protegerse, pero al mismo tiempo es un elemento o una parte de la piel muy dura que conforme vamos pisando o seguimos ahí comprimiendo, poco a poco esa masa de callos empieza a lastimar la piel, ¿no? Y eso poco a poco es lo que va generando una úlcera. Entonces decimos que las úlceras no aparecen de repente y de la nada. Por supuesto hay accidentes, ¿verdad? Clavos y astillas que dañan directamente, pero lo más común son callos que no se atendieron, úlceras por debajo de ese mismo callo. Es muy interesante, pero es de lo principal.
siempre que veamos un callo, tenemos que buscar a algún profesional de la salud, podiatra, licenciado en podología, que nos ayude a retirar esos callos. Y si vemos que los callos están ahí y los quitamos y vuelven y vuelven y vuelven, tenemos que hacer algunas estrategias, ya sea mediante plantillas o algunas otras opciones, a veces hasta quirúrgicas, para poder quitar la presión que se genera en ciertas áreas del pie. Hay un grupo de pacientes también que acuden a consulta, digamos, ya no con el callo, doctor Adrián Pérez, médico podiatra, sino con los cambios de coloración. Y hay un color que le aterra al paciente y al familiar, y a los médicos también, el color negro. No nos gusta ver un color negro en ningún lado de nuestro cuerpo, pero menos en los dedos o en el pie. ¿Qué significa un color negro en un dedo o en una parte del pie en un paciente diabético? Muy importante eso, Doc. Pues realmente cualquier cambio de coloración en los dedos, sea rojo, morado, azul, y todavía con mayor fuerza el color negro, pues debemos de preocuparnos, ¿verdad? Debemos de ponerle atención. Aquí cabe decir que la mejor estrategia que existe para evitar una úlcera en un paciente que tiene diabetes, la mejor estrategia y la más económica es la revisión diaria de los pies, ¿no? Entonces, con eso nos aseguramos muchas veces y llegamos a tiempo a resolver un problema. Cuando nosotros vemos este tejido de color negro, hay muchos contextos en los que puede aparecer. Uno de los que los médicos asociamos más son problemas de circulación, ¿verdad? Cuando no llega suficiente sangre hacia el pie y la piel más alejada, digamos, de la circulación, del corazón, empieza a sufrir esa falta de llegada de sangre a los dedos, ¿no? Entonces, es a veces cuando vemos esto. Pero también podemos encontrar estos mismos signos que le llamamos necrosis, ¿verdad? El término que usamos los médicos es necrosis, una coloración de color negro, pues también puede estar en el contexto de una infección. Sabemos que hay bacterias que funcionan de cierta manera que van a tapar la circulación, aunque sí haya circulación en el pie, las bacterias tienen mecanismos para que esa circulación empiece a fallar y eso también puede llegar a generar estas necrosis. Por supuesto, es algo que tenemos que atender inmediatamente. De hecho, aquí nada más para agregar a esto, cualquier úlcera se considera una urgencia. No importa si no parece estar infectada o se ve pequeña, las úlceras de los pies engañan muchísimo, entonces todas las úlceras se deben de considerar una urgencia y sabemos también que un paciente que recibe atención apropiada en 24 horas después de haberse encontrado una úlcera, tiene muchas mejores probabilidades de que su pie se salve y todo camine en lo mejor posible. Dejamos pasar tiempo, decimos tanto en cardiología como en otras áreas, se dice el tiempo es tejido, ¿no? Entonces dejamos pasar tiempo, las infecciones avanzan, el tejido empieza a perderse y cada vez se vuelve más difícil de sacar adelante esos piecitos, ¿no? Me da la impresión de que en ocasiones el paciente tiene la úlcera, digamos, de 1 centímetro o 2, medio superficial, doctor, y cuando uno explora hacia abajo, se encuentra muchas cosas, es decir, es como si fuera nada más la punta del volcán, pero más profundo, más abajo de esa piel, hay tejido dañado y hasta puedes encontrar en ocasiones pus. Así es, doctor, exactamente. Por eso es que es importantísimo que, bueno, aquí el mensaje sería más para los profesionales de la salud, de que no dejemos quienes nos dedicamos al pie diabético, que son muchas áreas diferentes, medicina general, medicina interna, traumatología, todos nos podemos apoyar en el pie diabético, pero no dejar de estudiar, no dejar de entenderlo. Realmente siento yo que en la enseñanza médica clásica se piensa que el diabético ya no hay nada que descubrir, pero la verdad es que es un campo que avanza muchísimo, mucho. Y ahora, bueno, con las redes sociales,
pues mucho más. Pero sí, las úlceras cuando están infectadas pueden generar túneles que profundicen hacia el pie. Aquí es bien importante tener en cuenta que lo que hace más difícil de tratar una úlcera es precisamente que está en el pie. Y el pie tiene varias situaciones, ¿no? Que está lejos de la circulación principal, y que además recibe peso, carga encima, ¿no? Entonces yo les digo a los pacientes que nos imaginemos que es como cortarnos la mano y luego pararnos encima de ella. Pues eso es bien importante. Lo primero que tenemos que hacer ante la sospecha de una úlcera en el pie es subir el pie, inmovilizarlo, y ir a consultarlo lo antes posible. Hay un segmento, empezamos con las preguntas un poquito complejas y difíciles y digamos hasta un poquito incómodas para los médicos, como tú y como cualquiera. Eh, la percepción general, y tú me corriges, Adrián, es que en las instituciones u hospitales públicos, la decisión de amputar se toma muy rápido y quizás el paciente lo percibe que es a la ligera. Es decir, apenas tengo una úlcera, doctor, y ya me están programando para cortarme o amputarme una parte de mi pierna. Cosa que quizás sea un poquito más conservadora en el ámbito privado. ¿Es así o hay cambios en ese sentido? Bueno, lamentablemente no contamos con muchos estudios. Sabemos que México, pues carecemos todavía de esta capacidad para investigar estos fenómenos, pero sí hay estudios que ha hecho el Seguro Social donde demuestran una tasa de amputaciones, llamamos amputaciones mayores cuando es por arriba del tobillo y amputaciones menores cuando es abajo del tobillo, y las tasas de amputaciones por arriba del tobillo van en aumento. Bueno, en mi experiencia y que hemos pasado por hospitales públicos, pues es donde más población se atiende y pues sí, hay una práctica común de realizar tratamientos muy agresivos. Cuando sí a veces hay posibilidades de salvar un pie, se prefiere hacer una amputación mayor, principalmente para quitar el problema de raíz, digamos, que el paciente salga rápido y regrese a casa. Pero por el otro lado, sabemos también que un paciente que sufre una amputación por arriba del tobillo, la sobrevida que llamamos, o sea, los años de vida para los siguientes 5 años, las probabilidades de vivir para los próximos 5 años empiezan a bajar. Entonces, cuanto más arriba se amputa una extremidad, digamos, más cerca de la rodilla, más cerca de la cadera, mayor riesgo hay de fallecer tempranamente o en los próximos 5 o 10 años, ¿no? Ese es el problema en esa solución rápida de la amputación. Pues sí, estoy entendiendo que entre más arriba te amputen, más riesgo de fallecer tempranamente, ¿no? Oye, pero también me dejas claro una cosa, resulta que es más barato amputar a un paciente que el tratamiento del salvamiento del pie diabético. Muy buena pregunta, Doc. La verdad es que, bueno, sabemos que hay una cantidad de presentaciones de pie diabético de menos a más, de chiquito a grande, pero si hablamos de pies que queremos salvar, sí a veces es un camino más complicado en cuanto a recursos, ¿no? Necesitamos a veces utilizar algunas cuestiones como terapia de presión negativa, que le llaman, es un sistema que se utiliza para ayudar a que los pacientes cicatricen un poco más rápido, y también se usan formas de reconstrucción como injertos, y todo eso tiene un costo un poquito relativamente más elevado que salvar el pie. Entonces, una amputación suele ser una solución rápida y algo económica, sí. El problema es, bueno, la calidad de vida y la sobrevida que llamamos para los próximos años, ¿no? Entonces, pues ahí es donde la balanza es complicada, ¿no? En este intento de salvar los pies, existe lo que tú acabas de mencionar, el tratamiento clásico, ortodoxo, convencional del pie diabético, que es la curación, la debridación, la limpieza,
el uso de antibióticos si es que está infectada esa úlcera, y el calzado, en fin, las modificaciones de las botas. Pero también han surgido otros complementos o alternativas populares, como el uso de la cámara hiperbárica, el uso de láser, el uso de células madre. ¿Qué opinas al respecto sobre estas terapias alternativas o complementarias? Vamos, en concreto, ¿sirven o no sirven? ¿Les son de utilidad o nada más estamos haciendo gastar al paciente? Es una excelente, y podríamos hablar una tarde completa de esta parte, pero para resumirlo, nos basamos siempre en lo que conocemos científicamente. Y en el pie diabético, por suerte, existen guías que se utilizan muchas especialidades, guías, llamamos, de práctica clínica, que nos ayudan a tener un poco más de claridad en cuanto a los tratamientos que existen. Entonces, hay muchos tratamientos que existen desde hace bastante tiempo, las células madre, el uso de la miel, diferentes tipos de apósitos, ¿verdad? Y bueno, lo que nos dice la evidencia científica es que en algunos casos bien seleccionados pueden llegar a ayudar, pero no forman parte del tratamiento inicial ni el tratamiento de primera línea. Normalmente los médicos aprendemos una parte científica y otra parte en experiencia, y nos vamos por lo que vemos que funciona, ¿verdad? Entonces, yo podría decir que a mí me ha funcionado lo más sencillo, que es pues aprender a entender mejor las infecciones y el comportamiento de las infecciones en el pie diabético, mejorar las técnicas quirúrgicas para drenajes de infecciones, y prácticamente eso, la verdad. No es necesario o esencial. Terapias costosas, la cámara hiperbárica también muy utilizada. Todo eso son tratamientos secundarios. Lo importante siempre es que se cumpla el tratamiento que llamamos estándar, y siempre y cuando se haga ese tratamiento, que es, como comentaba ahorita, Doc, una buena desbridación, una buena clasificación de la infección, con eso obtenemos muy buenos resultados también. Lo demás muchas veces se cae en este problema de querer hacer negocio con las enfermedades, y se abusa de la necesidad de los pacientes ofreciéndoles tratamientos que la verdad no les van a hacer ninguna diferencia, o una diferencia mínima realmente. ¿Hay algún estudio de gabinete o de laboratorio especial para los pacientes con pie diabético? También muy buena pregunta, qué bueno que lo tocamos. Pues se ha dicho durante mucho tiempo, voy a poner un caso, de que el estudio de resonancia magnética, por ejemplo, se ha utilizado mucho, y todavía hay algunas guías que lo recomiendan, por ejemplo, utilizarlo para el tratamiento de infecciones de hueso. Pero en la evolución actual del tratamiento del pie diabético, cada vez vamos haciéndonos o necesitando menos de ese tipo de estudios. Ahora realmente casi cualquier pie diabético se puede empezar a mejorar con una radiografía simple, 2 radiografías que le tomemos al paciente, y con eso podemos avanzarle muchísimo. Realmente los estudios de imagen, uno que utilizamos con más frecuencia puede ser la ecografía Doppler, para medir cómo llega la sangre, ¿verdad?, hacia los piecitos. Ese es un estudio que utilizamos frecuentemente, pero fuera de ahí, resonancias, tomografías, no son, en el momento de ahora, ya no son esenciales para poder resolver una infección de un pie diabético. La Es radiografía importante, es suficiente. es importante que tú lo digas porque a veces el paciente sale de aquí del consultorio con cierta desilusión, en el sentido de que, uy, el doctor no me pidió ningún estudio, qué chafa, qué mal médico, y a veces son como apantalladores, deslumbran al paciente cuando pides exámenes de biología molecular, resonancia, escáner, en fin, y que finalmente, como tú lo acabas de mencionar, no le resuelven la situación al paciente. O sea, no sustituyen al tratamiento convencional, clásico,
de ustedes como podiatras del pie diabético. Así es. Y realmente yo he tenido experiencias con estudios más especializados y terminan confundiendo a veces un poco más y generando más dudas que resolución del problema que tenemos enfrente. Entonces, ahí con la experiencia nos vamos haciendo más sencillos, pero sí, se le puede hacer a mucha gente que no pedimos gran cosa, entonces como que, ay, bueno, algo está faltando, ¿no? Pero no, la verdad es que el pie diabético es muy clínico, o sea que depende mucho de nuestra experiencia y nuestra manera de leer a cada paciente. Y bueno, es muy importante no perder de vista que somos médicos y que atendemos pacientes, no atendemos enfermedades. Entonces, desde la entrevista inicial que conocemos al paciente, sus riesgos, alergias, medicamentos, todo, hasta el estudio de la úlcera, es una línea y un protocolo que se tiene que seguir para caminar seguros, ¿no? Caminar seguros, muy ad hoc la palabra, ¿no? Caminar seguros y en dos pies es el objetivo del médico, en este caso del pie diabético. Estamos hablando con el doctor Adrián Pérez de la ciudad de Monterrey, médico podiatra. Nos queda poco tiempo, Adrián. ¿Les podrías decir algunas recomendaciones generales a los pacientes o a las personas que padecen de diabetes y que nos están escuchando de cómo cuidar o qué hacer en relación a sus pies? Claro que sí, Doc. Pues primero que nada, tratar la diabetes. Normalmente llegan conmigo o con nosotros para atender un problema que es visible, una úlcera, un dolor, pero hay que recordar que el problema de fondo es el descontrol de la diabetes. Entonces, primero y muy importante, empezar a atender, bueno, hay que atender todo a la vez, pero no dejar fuera el control de la diabetes primero que nada. Lo segundo, como les comentaba hace un momento, la revisión diaria de los pies es la forma más económica que existe y la más segura para detectar una posible úlcera o una posible lesión. Entonces vamos a buscar pues callos, callitos aplanados, callitos que sobresalen, manchas en la piel, zonas que estén como descarapeladas o como con roce del zapato. Todo eso hay que cuidar muy bien. El zapato es otro tema también bastante interesante y amplio, pero tratar de buscar un zapato que sea verdaderamente del tamaño de nuestro pie, porque los zapatos que se venden regularmente en las tiendas son de un ancho más controlado, más pequeño, más angosto, y los pacientes con diabetes pueden llegar a necesitar un zapato mucho más ancho. Entonces tratar de buscar siempre un calzado que respete la forma del pie, revisarse todos los días. Podemos utilizar crema para humectar los pies, solamente no colocar crema en medio entre los dedos, ¿verdad? Para que no se genere mucha humedad. Y bueno, en general eso y revisarse los pies. Realmente, si hay un estudio que hacemos en el consultorio a todos los pacientes con diabetes que se llama escala de pie de riesgo, donde detectamos si una persona que nunca ha tenido ninguna úlcera tiene un riesgo bajo, mediano o alto de desarrollarla. Entonces, para los médicos los invitamos a que revisen también esas escalas y le informemos a la gente de si existe un riesgo de tener una úlcera y, pues bueno, cómo prevenirla, ¿verdad? Doctor Adrián Pérez, gracias por lo que nos compartiste. Esperamos tenerte pronto otra vez aquí en este programa de La Voz de la Salud y profundizar más sobre el tema. Creo que media hora es muy poco para lo que estos pacientes, este viacrucis que tienen en el manejo del pie diabético y que hay mucho más que decirles a este grupo de pacientes. Así es, doctor. Sí, sí hay mucho que informar, pero bueno, de poquito en poquito vamos llevando la voz de la salud. Gracias, Adrián. Nos vemos y saludos hasta nuestros amigos los norteños de Monterrey. Hasta luego. Sí, gracias a ustedes por acompañarnos, gracias por estar como siempre por todos los sábados aquí. Nos vamos a ver el próximo sábado a las 8 de la mañana con temas muy interesantes. Tenemos programados unos temas que de verdad hasta a mí me fascinan, me apasionan porque aprendo demasiado de ellos, de todos los especialistas. Nos esperamos el próximo sábado a las 8 de la mañana en La Voz de la Salud. Soy el doctor Oscar Hernández. Hasta luego.